Un saludo en el nombre del Señor y de nuestro Señor Jesucristo a todos los que ven mi canal. Quiero presentarles ahora un tema sobre eh, eso de no llamen padre a nadie. Eso es unas cosas que usan los que no son católicos para enredar a los católicos y sembrar dudas en ellos, eh, para llevárselos a sus sectas. Dice, no llamen padre a nadie en la tierra. Así, ese es el tema que vamos a ver. Y en este tema vamos a aprender algunas cosas. ¿Por qué la Iglesia Católica llama padres a los sacerdotes? Y cómo entender a Jesucristo cuando nos dice que a nadie le llamemos padre en la tierra. También vamos a ver que el apóstol Pablo llamaba padre a las personas. También el apóstol Pablo dice dice a los corintios que él es su padre en la fe. También vamos a ver que a los sacerdotes se les dice padres, igual que al apóstol Pablo, porque son padres en la fe. Lo que Jesucristo desea es que no pensemos que el sacerdote es Dios, que es Dios Padre. Eso es lo que dice, lo que quiere decir. Esteban llamó padres a los sacerdotes, en la Biblia vemos. No hay pecado en llamar padre a los que nos engendraron. Jesús mismo llamó padres a las personas. ¿Por qué muchas personas que no son católicas dicen que no se debe llamar padre al sacerdote? Todas estas cosas vamos a ver en este tema. Pues bien, muchas veces hemos oído decir a la gente que no es católica. ¿Por qué los católicos llaman padre a los sacerdotes? Si la Biblia dice claramente, no llamen padre a nadie en la tierra. Vamos a ver lo que dice Mateo 23, 9. ¿Y qué dice ahí? Dice así, no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Como siempre, los que están en contra de la Iglesia Católica usan partes de la Biblia mal interpretadas para confundir a los católicos, ingenuos o poco preparados, y llevárselos a su secta o a su grupo religioso. Este es el modo que usan ellos para hacerlo. Es una trampa que usan. Usan citas bíblicas que yo llamo citas bíblicas trampa para enredar a los poco instruidos en la Biblia. Vamos a pensar detenidamente en esta parte. Si la Biblia dice a nadie, si se interpreta así, entonces no le llamemos ni a nuestro papá que nos engendró con la palabra padre. Pues dice la Biblia a nadie. Entonces, ¿cómo está esto? Los que no son católicos dicen, los católicos no obedecen la palabra de Dios. Pero si se piensa así, de ese modo, tampoco los no católicos obedecen a Dios, pues ellos también llaman padre a su papá que los engendró. Por lo tanto, lo que vemos en la Biblia, pues vemos en la Biblia que lo que prohíbe decir padre, que no prohíbe decir padre la Biblia, y por lo que estamos viendo a las personas. Lo que Dios no desea es que usted piense que al que le llama padre lo considere como si fuera Dios Padre, como si fuera la máxima autoridad, el creador de todo lo que existe.
y el que tiene todo poder y autoridad, quitándole el lugar a Dios. Es que los fariseos, como vemos en otras partes, eran muy arrogantes. Les gustaba que les llamaran maestro. Por eso Jesús dice eso, no le llamen padre a nadie, ni maestro, o sea, ni guía. ¿Por qué? Porque los fariseos se creían mucho cuando les decían eso. Eran muy altaneros. Eso se ve en toda la Biblia. Los fariseos, según vemos, se enaltecían, se creían mucho, pues, a tal grado de creerse los amos y señores de todo, como si fueran Dios, sintiéndose más grandes y más sabios aún que Jesucristo. Recuerden bien, si ustedes leen la Biblia, verán que ellos se creían mejor que Jesucristo. A Jesucristo le decían que era ignorante, no le creían, pues. Por eso Jesús les dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es que muchos de los fariseos y escribas siempre andaban tras Jesús, no para escucharlo y tratar de entenderle, sino para ponerle en mal delante de la gente, porque no creían en él y lo despreciaban. Entonces aquí nos quiere decir Jesús que no nos pongamos por encima de nadie, ni nos creamos mucho tampoco. Eso es lo que de acuerdo con la Biblia, vamos a comprobar, de acuerdo con la Biblia, que no hay problema en llamar a los sacerdotes padres y también a otras personas. Decía el texto, no llamen padre a nadie en la tierra. Ahora vamos a ver que el apóstol Pablo llama padres a las personas aquí en la tierra. ¿Se estará contradiciendo entonces la Biblia? Vamos a ver. Así lo vemos en 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:3. Dice así. 1 Timoteo 5:3. Y no nada más está en mi Biblia, está en la Biblia de los que no son católicos también. Pueden verla. Dice así 1 Timoteo 5:3-4. Atiende a las viudas que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante Dios. Entonces, el apóstol Pablo no obedeció entonces la palabra, porque está mencionando padre. ¿Qué decía la palabra? Decía, no a nadie llaméis padre. ¿Y qué dice aquí el apóstol Padre? Está mencionando padres, ayudar a sus padres. Así que, ¿dónde está eso que a nadie hay que llamar padre? Es que esa parte de la Biblia hay que entenderla bien, profundamente. De lo contrario, se contradeciría la Biblia. Vamos a ver otra parte. Gálatas 1:14. Vamos a ver qué dice Gálatas 1:14 al respecto. Gálatas 1:14 dice así. Dice, estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Ahí dice, otra vez dice de mis padres. Así que se está mencionando, le está diciendo padres a los que le enseñaban a él, de mis padres. Así que sí se puede decir padre a otra persona. Después vamos a explicar por qué Jesús dice eso ahí, pero ahorita estamos aclarando que en la Biblia dice que sí se puede decir padre a otra persona. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Esta vamos a ver de Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice. Dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven? Como si se puede.
decir Padre a las personas aquí en la tierra? Sí se puede, entonces, estamos viendo la Sagrada Escritura. Porque pues, aquí el apóstol San Pablo sabe bien la enseñanza de Jesucristo, sabe bien las enseñanzas cristianas, las enseñanzas de Dios, y está él hablando de padres. Si él no hubiera entendido bien, no lo haría. O sea, si el apóstol Pablo hubiera dicho, Jesús dijo que no llamamos padre, entonces no voy a decir padre, voy a decir a los que los engendraron, algo así. Pero no, aquí dice padres. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Vamos a ver Hebreos 12:9. En Hebreos 12:9 dice así: además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Así es. Entonces está mencionando pues a los padres. Cuando los corregían, sí se puede llamar entonces padre a la persona. Jesús decía, a nadie llamen padre aquí en la tierra. ¿Ven? Entonces, ¿está contradiciendo la Biblia? No. Lo vamos a explicar más adelante por qué eso está así. Entonces, ¿cómo entender todo esto? ¿Cómo debemos entender esto? Los sacerdotes son padres en la fe, pues nos engendraron en la fe. Vemos cómo el apóstol Pablo tiene hijos en la fe. Vamos a ver en Tito 1:14. Tiene hijos en la fe. Tito 1:14. No, es Tito 1:4. Dice así: te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe. ¿Sí? Te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe. Así que el apóstol Pablo le dice que es su hijo. Es decir, que él es su padre, en otras palabras. Vamos a ver ahora en 1 Corintios 4, 14, 15. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 4, 14, 15. Vamos a ver qué dice. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. ¿Se fijan? Aunque tuvieran muchos instructores, dice, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les he transmitido la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que aquí está diciendo el apóstol Pablo que él es padre de ellos. Padre en la fe, claro, se entiende. Nuestro Señor Jesús llama también padres a las personas. Vamos a ver. Eso está en Mateo 15:4. Mateo 15:4 dice así: pues Dios ordena, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Así que ahí está. Y dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ¿se fijan? Entonces, podría decir Jesús aquí, no, bueno, perdón, me equivoqué. No se debe decir a nadie padre. No, a los que los engendraron. Así no dice eso aquí. Aquí dice que cumple tus deberes con tu padre. Así que sí se puede llamar padre a las personas en la tierra. Entonces, tenemos que entender lo que dice la Biblia, si no nos enredamos. Y esto es precisamente lo que usan las personas que no son católicas para enredar. Yo digo principalmente los pastores que enseñan esto. Esa es la finalidad de ellos, acaparar gente, llevar gente para allá porque les conviene por el diezmo. Así que, pues,
sí se puede llamar padre, según lo que estamos viendo en la Biblia. El apóstol Pablo habla de Abraham como nuestro padre también. Si el apóstol Pablo hubiera, si Jesús hubiera dicho a nadie exactamente así, a nadie, entonces no podría decir al apóstol Pablo eso, diría otra cosa. Por eso aquí en Romanos 4.1, en Romanos 4.1, 2 dice así: hablemos pues de Abraham nuestro padre, nuestro padre. Así que, y hay muchas partes de la Biblia donde se menciona así, en Timoteo, también en Hebreos 3.9, Hebreos 11.23, Santiago 2.21 y 1 Juan 2.13. Entonces, todos esos lugares se habla del padre Abraham. Notemos, pues, notemos que cada día hay más y más grupos religiosos que tienen diversos modos de creer, diciendo que se basan en la Biblia, y eso es mentira, pues Jesucristo dejó una sola iglesia, y la voluntad de Jesús es que estemos unidos y no divididos. Así lo dice en Juan 17, 20, 21, que estemos unidos, que no estemos divididos. Si leemos bien entonces Mateo 23, 1, 12, veremos que se trata de no sentirse grandes y ocupar el lugar de Dios, pues como ya vimos, los escribas y fariseos no respetaban ni a Jesucristo. Vamos a leer eso, Mateo 23, 1, 12. Vamos a ver cómo está eso. Mateo 23, 1, 12. Dice así, dice: entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Y les dijo: los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan todo y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. ¿Se fijan? Todo lo que hacían era para ser vistos por los hombres. Miren, esas largas citas de la ley que llevan en la frente y en los largos flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que la gente los salude en las plazas y que la gente los llame maestro. O sea, lo que Dios no quiere, lo que Jesús no quiere, es eso precisamente, ¿verdad? Les agrada que les diga a la gente maestro, es decir, no les importa otra cosa, sino lo que les importa es que la gente los admire, los eleve, los pongan en alto a ellos. Entonces Jesús dice: lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro. ¿Aquí qué quiere decir? Es decir, no sean como ellos, no sean como ellos. Porque dice aquí, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra. ¿Se fijan? No nada más es llamar padre, sino también ni maestro tampoco. Porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guías. ¿Se fijan? Entonces, se trata aquí pues de que la persona que es maestro no se sienta grande, no se sienta superior a los demás. De eso se trata. Porque dice aquí, porque ustedes no tienen más que un guía, que es Cristo. El más grande de ustedes se hará servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces aquí
esta parte de la Biblia lo que habla es precisamente de eso, de no sentirse importante, de no despreciar a los demás. Vemos pues que esto es un invento de los pastores de las iglesias que no son católicas para llevarse a la gente a su secta, a su iglesia, porque les conviene tener gente ahí, les conviene porque les dan el diezmo. Y así como esta parte de la Biblia, hay muchísimas partes de la Biblia que usan para enredar a la gente y lo logran porque eh, mucha gente pues no sabe mucho de Biblia. Ellos aprovechan eso. Eh, a veces también dicen así, a los de las sectas o los pastores de otras iglesias dicen así, no hay problema en tener otra iglesia, dicen, no hay problema en hacer otra iglesia. Y abren la Biblia y leen en Marcos 9:38. Y ahí en Marcos 9:38 dice así, dice, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y con base en esta parte de la Biblia, hacen lo que les da la gana, es decir, se acomodan a su gusto. Pero si uno se fija bien, al hacer una iglesia nueva, están en contra de Cristo, porque Él fundó una sola iglesia, es decir, le hacen competencia a Cristo, fundando otra iglesia. Jesucristo fundó una sola iglesia. Lo vemos en Mateo 16:18. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. Porque hay una iglesia propiedad de Jesús, una iglesia que le pertenece a Él. Dice mi iglesia. Así que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesucristo. Hemos visto pues esta parte de la Biblia donde dice no llamen padre a nadie en la tierra. La hemos examinado bien y ya miramos que no hay problema en decirle padre a las personas. Mismo Jesucristo también llamó padre a las personas. Entonces lo que quiere decir Jesús ahí es que no seamos como los fariseos y los escribas. Esa es la conclusión. Y si usted es católico, no se deje enredar por los que son de otra iglesia. Usted estudie a fondo para que vea que lo que hacen es engañar a la gente.